Versículo 19 es la clave. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Isaac es el hijo de la promesa. Yo lo sé, ya Dios me lo dijo. Si Dios me lo pide, yo se lo doy. ¿Por qué? Porque de alguna forma Él va a cumplir la promesa. Si Él muere, Dios lo puede revivir o dar a otro. No lo sé. Pero la promesa se va a cumplir porque Dios lo dijo y punto. Y esa debería ser nuestra actitud. Cuando nosotros llegamos a ese estado de fe, ya estamos listos para la traslación. Amados, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es una promesa que está en tiempo presente. Muchas veces nosotros pensamos que ese pueblo va a existir cuando venga la ley dominical. Si nosotros pensamos eso, nosotros estamos aquí hoy que no hay ley dominical, me estoy automáticamente sacando de ese pueblo. No lo estoy creyendo. Tiene que pasar algo para que eso llegue. Lo único que pasó es que Dios lo prometió. Eso es lo único que dice la palabra, que Dios lo está diciendo. Y si Dios lo está diciendo, esa es una realidad. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Señor Dios, aquí está tu pueblo delante de ti, dándote las gracias una vez más por la bendita oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre en un espacio abierto, Señor. Gracias, oh Padre, aún tenemos la libertad para hacerlo y de continuar preparándonos, pero sabemos que el tiempo es corto. Así que clamamos por más de tu Espíritu Santo para que lo que habría que hacer en muchos años pueda hacerse en poco tiempo y tu pueblo pueda estar listo para encontrarse contigo en las nubes de los cielos. Clamamos por la dirección de tu Santo Espíritu en esta reunión y que seas tú, oh Dios, el que culmine este estudio el día de hoy. Límpianos, oh Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le doy la bienvenida a la gente al canal, ¿verdad? Amazing Grace, y les digo que se suscriban al canal y que le den me gusta y compartan para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Entonces, bienvenidos todos, los que van a ver los que estamos en vivo y los que lo van a ver luego. Entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 11, amados. Es un capítulo muy conocido. ¿Qué título tiene su Biblia ahí en el capítulo 11? La fe. ¿Cierto? Y empieza diciendo, si yo pregunto aquí, ¿qué dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos? Sin leerlo, yo creo que me lo podrían decir mucho, ¿cierto? Que es la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Según la Biblia. Ajá. Exactamente, ¿cierto? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver cómo el autor va a ir desglosando esto que dijo inicialmente. Sí, fíjense. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio ¿quiénes? Los antiguos. Recordemos que la Biblia o nuestro caminar en Dios o en las cosas de Dios es un caminar distinto, no tiene nada que ver con las cosas del mundo, es otra, vamos a decir, otra dimensión. Nuestro caminar es en la parte espiritual y de allí es donde vienen las promesas y hacia allá es donde van las promesas. ¿Ok? No es aquí para cosas terrenales, sino para cosas espirituales. Entonces, ¿qué es andar con fe o qué es la fe? La certeza de que todas esas promesas que estamos recibiendo, recibiendo como promesa, van a ser una realidad en esa parte espiritual o en ese mundo espiritual. Y por ella alcanzaron un testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Todos los que vivieron antes que nosotros, todos. Empezando por ¿quién? ¿Quién fue el primer hombre creado por Dios? Adán. O sea, Adán vivió por fe. ¿Por qué Adán vivió por fe? A pesar de que cuando Adán abre los ojos de un mundo totalmente creado,
Él tuvo que creer, cuando Dios le dijo esto lo creé yo, tuvo que creer a su palabra. Entonces tuvo que ejercer la fe ahí mismo. ¿Okay? Porque él puede haber dicho, no, y si esto se cree, existió por tanto tiempo, millones de años, y ahora estoy yo aquí. Entonces vemos que la fe está desde el principio. Las cosas espirituales se ven desde el punto de vista de la fe. Entonces Adán, sabemos que tenía en el momento que fue creado la gloria completa, no había velo, no había nada, veía a Dios como cara a cara. Veía a los ángeles, hablaba con los ángeles y todo aquello porque no había pecado, no había esa separación que vino después. Versículo 3. Por la fe, fíjense como lo que les dije ahorita. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que le estaba diciendo de Adán. Adán tuvo que entender por fe que esto era así. El universo, o por lo menos la tierra que vio cuando abrieron sus ojos, había sido constituida como por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecha la tierra? ¿Quién me puede dar un breve resumen de la creación? La tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. Y Dios empezó a ordenar todo. Correcto. El primer día, el primer nombre y así. Ok, entonces, pero ¿cómo se ejecutó? Dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Entonces fíjense lo que dice el versículo. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Cuando Dios lo dice, ya es. Eso lo hemos estado repitiendo en todas las clases. Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque para Dios hay un solo tiempo verbal, que es el ¿qué? El hoy, el presente. No es mañana, no fue ayer, es hoy. Entonces, el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho, lo que no se veía. Por la fe, Abel, entonces aquí viene la galería de la fe, estos maravillosos personajes. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que esta ofrenda todavía habla por ella después de muerto? ¿Quién me puede explicar ese versículo? ¿Cómo habla ese sacrificio por Abel? Gloria a Dios. Cada vez que nosotros leemos, ese sacrificio está registrado en la palabra de Dios. Entonces, cada vez que alguien predica, cada vez que lo dice, ese sacrificio sale como testimonio de la fe de Abel, de que era justo y hizo un sacrificio correcto. Amén, Teófilo. Okay. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este testimonio es bueno, todos son bonitos, pero este es el más maravilloso, ¿cierto? O sea, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Y eso fue resultado de la ¿qué? De la fe. ¿Se imaginan ustedes con una fe tal que van caminando diariamente con la certeza de que Dios está con ustedes? Esa es nuestra experiencia. ¿Sí o no? Amén. Esa ha de ser nuestra experiencia. Andar caminando con Dios, pendiente a Él, hablándole a Él, recibiendo las instrucciones de Él por medio de su palabra, y saber que Él prometió. ¿Dónde prometió Dios que iba a estar con nosotros? Bueno, en toda la Biblia, pero hay un versículo especial que lo conseguimos en Mateo 28, capítulo 28, versículo 20, que dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bienvenidos, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver. Entonces, mis amados, es maravilloso tener ese mismo testimonio de Enoc, y así como lo vivió, eso puede ser una realidad para nosotros. ¿Cuándo? Ya. No mañana, sino ya, en este momento. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. ¿Ustedes se imaginan orar y pedir a Dios dudando de su palabra? ¿Qué resultado puede haber allí? Vemos esos casos en la Biblia de personas. ¿Quién recuerda un ejemplo de eso sucedido en un episodio de Jesús? No recuerdo el versículo y el capítulo, ¿no? Pero el magistrado que tenía el hijo enfermo, que se llega a Jesús porque sabía que Jesús podía curarlo.
Entonces le dice, mi hijo está enfermo, anda y sánalo. Y entonces Jesús le pregunta, si no ves, ¿no crees? Y entonces ahí Jesús hizo que tuviera retrospección y estaba llegando sin fe. Y entonces cuando Jesús lo confronta, se dio cuenta de que no tenía fe y creyó. Entonces dijo, creo. Y se fue y aún preguntó para saber si lo que había hecho era correcto. ¿A qué hora sanó? Como a la séptima hora, que era como la 1 de la tarde, y era la hora que Jesús había hablado con él. Y entonces vemos como una persona que llegó a Cristo sin fe, Cristo lo hizo ver, pero tuvo la fe necesaria, ¿para qué? Para la sanación de su hijo. Todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo podemos entender ese versículo en específico, hermano? Por la fe Noé demostró la justicia y condenó al mundo, dicen otros en otra parte de la Biblia. Para ver, si aquí mismo fue advertido, condenó al mundo, sí señor, lo acabamos de leer. ¿Por qué por la fe condenó al mundo Noé? Porque él creyó, Ajá. lo creyó, y lo puso por obra. Gloria a Dios. Se le había dicho que hiciera un arca porque el mundo iba a ser destruido por medio de ¿qué? De agua, de un diluvio. Aún nunca había llovido. ¿Y qué es lo que escribe Pedro de este evento? De que ellos ignoraron, o sea que en aquel tiempo la tierra había sido constituida por agua y por agua fue destruida, ¿cierto? Más o menos estoy parafraseando allí. Entonces, ¿qué decían? Si todas las cosas continúan igual desde el principio, aquí nunca ha llovido, pero Noé creyó, le fue contado por justicia, preparó el arca, como dijo Teófilo, y acto seguido condenó al mundo. ¿Por qué? Porque hubo uno solo que creyó. Entonces, amados, donde hay uno solo que ejerza la fe, el mundo puede ser juzgado y condenado. Por uno solo, lo vemos en el caso de Noé, y aquí nos lo está diciendo la palabra del Señor. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es más tremendo. Vámonos, Teófilo, ¿para dónde? No sé. A la tierra que te digo que vas a heredar, y vas a ser padre de muchos. La fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y quiénes más somos coherederos en esa promesa? Nosotros, gloria a Dios. Pero bueno, ya lo voy a decir aquí, no me voy a adelantar. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Entonces, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió esperando recibir Canaán como herencia. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Él sabía que recibiría una ciudad cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Puso la vista en Canaán, pero la de arriba, no la de aquí. ¿Ok? Entonces, él puso los tesoros donde los tenía que poner, que hacer tesoros en donde dice el Señor, en el cielo, donde no se corroe ni los ladrones minan, ¿cierto? Ahí es donde puso la fe Abraham. Ok. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Jacob. Ajá. Porque esperaba, ok. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Es tremendo, porque después que llega la menopausia no hay posibilidad de tener hijos. Y entonces, fíjense que la Biblia hace énfasis porque dice que ya se había pasado la costumbre de las mujeres. O sea, la Biblia hace énfasis en que nosotros conozcamos que eso había sucedido ya. O sea, todo lo que dice la Biblia, amados, no lo dice para llenar páginas, sino porque todo detalle es importante. Y entonces aquí dice que Sara lo creyó por fe, a pesar de que cuando lo escuchó, ¿qué hizo? Se rió. Y entonces Dios le dijo, ¿no crees?
Ya vas a ver, para que se cumpla mi palabra, de aquí a un año, cuando yo lo visite nuevamente, van a tener un niño. Y entonces ahí creyó, ¿ok? Porque para ella, para el hombre, hermanos, eso es imposible. ¿Cómo yo de 90 años voy a tener un hijo? Y se rió. Y el mismo Abraham de 100 años, ¿qué hijo? Pero vemos que sí. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Este está hablando de quién? ¿De quién está hablando el versículo 12? De la descendencia ¿De quién? de Abraham. De Abraham, porque a quién se le fue dar esa promesa. No vamos a ir retrocediendo para ganar tiempo en Génesis 15. Había pasado el tiempo ya, habían pasado 10 años, y entonces... Exactamente. Exactamente. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Que recuerdo que cuando estábamos estudiando, no recuerdo en qué lección de escuela sabática, en la escuela sabática laica, a mí me dio risa porque los niñitos le preguntaron, ¿castigaron a Abraham que lo pusieron a contar las estrellas? Le dieron a los niñitos en el episodio ese. Y entonces vemos que por la fe Abraham creyó que su descendencia iba a ser así cuando le preguntó a Dios, y el que me va a heredar es ese mayordomo, es ese damaseno en mi casa de Eliezer, ese siervo, porque no me ha dado hijos. Dios le dijo esto y lo creyó. Conforme a la fe, este es un versículo muy importante, amado, porque aquí se comprueba que el arma no es inmortal, en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén, mi amado hogar, o cuando te veré. Lo mismo que nosotros anhelamos es lo que ellos anhelan. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac, en el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, Isaac será llamada descendencia. Fíjense algo, amado. Ya voy a completar para que completemos lo de la inmortalidad cuando terminemos de leer allí. A Abraham se le dio la promesa de que Isaac era el hijo, ¿cierto? No tenía descendencias y se le dio el hijo. ¿Qué era lo que esperaba todo hombre, a pesar de que Abraham no era del linaje, vamos a decir, directamente del linaje de Set? Desde el momento que se dio la promesa en Génesis 3:15, cada hijo que nacía, las madres y el padre pensaban que era el hijo de la promesa. ¿Cuál promesa? El que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, por eso es que procuraban, y el primogénito era tan importante. A Abraham, Dios le reveló, ese es el hijo de la promesa donde iba a empezar el linaje de quién, del pueblo de Dios, después del de Set. Recordemos lo que pasó, vamos atrás. Génesis 1, la creación. Génesis 2, la creación del hombre. Génesis 3, la entrada del pecado. Génesis 4, el nacimiento de Caín y Abel, la muerte de Abel, el pecado, dice ahí claramente Génesis 4, que es la parte que yo pongo énfasis, ahí se derrumba en Génesis 4 el pecado original de entrada. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante y por qué te molestas? Si bien hicieres, no sería recompensado, pero si no, el pecado está a las puertas, pero no te enseñoreará él de ti, sino que tú te enseñorearás de él. O sea, por la gracia de Dios, esas tendencias que sentía Caín podían haber sido vencidas, pero ¿qué decidió él? Darles rienda suelta. ¿Hasta qué punto? Hasta que se entregó totalmente ¿a quién? Al maligno, porque después lo dice Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Cuándo qué? Cuando rechazó, ¿qué rechazó ahí Caín? La gracia de Dios. Que Dios le había dicho, cálmate, no sigas adelante con esos pensamientos, yo sé lo que estás pensando. Y vemos aún peor, después que lo asesina, que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Vemos cómo se había rendido totalmente al poder. Entonces ahí vemos, ese es el capítulo 4. El capítulo 5, vemos ya el linaje de Set. Y tuvo Adán otro hijo, y hace la diferencia también la Biblia,
Y por eso es que eso es lo que hemos estudiado desde el principio, de que dice que Cristo tenía que venir con una naturaleza semejante en todo a sus hermanos, pero no igual. Primero, porque igual no podemos ser porque nos haríamos dioses y eso es una herejía. Pero semejante. Semejante porque Él iba a tomar nuestra naturaleza tal cual como nosotros, pero sin pecado porque era concebido por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, vemos allí, hermanos, esa es la parte del 5, pero vemos qué pasó. Y dice claramente allí también en el 5 que Adán y Eva tuvieron otro hijo conforme a la imagen de ¿quién? De Adán. O sea que ya se diferencia con las tendencias que traían. Adán y Eva no fueron concebidos con tendencias. Fueron concebidos, fueron creados perfectos. Pero ya los hijos que nacieron en pecado venían con la naturaleza de Adán. Con tendencias al mal. Tendencia no es pecado. Tendencia nos va a hacer caer y nos hizo caer a todos. Pero la inclinación al pecado, ¿dónde se explica esto? En el Antiguo Testamento, Génesis 4, y en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, versículo 12. No digamos cuando somos tentados que estamos siendo tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Las concupiscencias, la traducción real, son atracciones irresistibles, amados. Irresistibles. Con nuestra fuerza es imposible vencerlas. Por eso esa naturaleza pecaminosa nos va a llevar a pecar, porque eso es lo que está en nosotros. Pero no es pecado en sí. Es pecado porque dice, cuando esa concupiscencia dan a luz, llega el pecado. Y con el pecado que llega, la muerte. Entonces la Biblia explica claramente para que lo tengamos claro. Y por eso Cristo tomó nuestra misma naturaleza, para que en esa naturaleza poder vencer por la gracia de Dios y el poder del Espíritu, o sea, la gracia de Dios y el poder del Espíritu es lo mismo. Entonces, poder vencer y poder ser ejemplo y nosotros podamos hacerlo como Él lo hizo. Es una teología no muy popular hoy día en nuestra iglesia, pero es la Biblia, es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a seguir. Ajá. Y entonces fíjense, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, estamos en el versículo 17. El que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. O sea que si Isaac moría, ¿qué pasaba? No se iba a cumplir la promesa de Dios. Hasta ahí llegaba, ¿cierto? Habiendo dicho, en Isaac me será llamada descendencia. Ahora el versículo 19 es la clave y aquí es donde Abraham pasó la prueba definitivamente y pasó a los registros celestiales en victoria. Anteriormente, Abraham había sido derrotado en cada prueba. ¿Por qué lo digo? Cuando hubo hambre, ¿a dónde se fue? A Egipto. ¿Qué pasó cuando Dios llevó a su pueblo al desierto? ¿Qué descendió del cielo? ¿Había comida allí? ¿Qué descendió? Maná. ¿Podría haber hecho Dios eso por Abraham? Por supuesto, pero no tenía la fe suficiente para esperar. Hubo hambre, vámonos para Egipto. Y vemos que desde el momento que se concibió la idea, se concibió, vamos a decirlo, en maldad, porque vino con una mentira. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Que tú eres mi hermana. Porque ese faraón le gustan las mujeres bonitas y cuando te vea me va a matar. Y cobarde también era. Pasó con Abimelech nuevamente, lo mismo. Se volvió a ir y volvió a mentir. Entonces después cuando Sara le dijo, mira, la promesa no se cumplió, aquí está Agar, vamos a tener ese hijo de la promesa, bueno, vamos a darle. Y por eso, amados, es que la circuncisión es donde es. ¿Por qué? Porque por esa carne Abraham no confió en la promesa de Dios. Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes y Dios lo iba a cumplir. Y esa es la analogía que vemos en Gálatas 4, capítulos 21, capítulo 4, versículos 21 al 31, que hace la analogía de Sara y Agar. Mientras que Isaac vino por la promesa, porque nació del vientre de ¿qué Sara? Del vientre necrosado, es lo que dice la Biblia, del vientre muerto de Sara. O sea, Isaac fue producto de un milagro. Ismael fue producto de una relación sexual en busca de que la promesa de Dios, como Dios no había sido poderoso para cumplirla, vamos a cumplirla nosotros y ayudamos a Dios a cumplir sus promesas. Es más, Abraham llegó a cuestionar porque dijo, Ismael vive delante de ti.
Ajá. Entonces era como que también dudar de la promesa de Dios, pues dijo, no, va a ser por medio de esa la cuarta de la descendencia. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, cómo aquí se revela, aquí fue donde Abraham pasó la prueba. Vamos a ver por qué. Versículo 19 es la clave. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Isaac es el hijo de la promesa. Yo lo sé, ya Dios me lo dijo. Si Dios me lo pide, yo se lo doy. ¿Por qué? Porque de alguna forma Él va a cumplir la promesa. Si Él muere, Dios lo puede revivir o dar a otro. No lo sé. Pero la promesa se va a cumplir porque Dios lo dijo y punto. Y esa debería ser nuestra actitud. Cuando nosotros llegamos a ese estado de fe, ya estamos listos para la traslación. Amados, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es una promesa que está en tiempo presente. Muchas veces nosotros pensamos que ese pueblo va a existir cuando venga la ley dominical. Si nosotros pensamos eso, nosotros estamos aquí hoy que no hay ley dominical, me estoy automáticamente sacando de ese pueblo. No lo estoy creyendo. Tiene que pasar algo para que eso llegue. Lo único que pasó es que Dios lo prometió. Eso es lo único que dice la palabra, que Dios lo está diciendo. Y si Dios lo está diciendo, esa es una realidad hoy. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Yo no veo corazones. Dios sí lo sabe. Y por eso es que ellos van a ser ¿qué? Sellados en la frente con el nombre de Dios. Hoy usted y yo podemos ser parte de ese pueblo. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar para poder estar allí? Creer que yo soy, no es que puedo, que soy parte de ese pueblo. Y que el Espíritu Santo se encargará del resto. Como le decía Juan Calvino, o sea, hacemos parte de esa iglesia invisible. Gloria a Dios, ¿cómo que? Somos la iglesia militante, somos parte de la iglesia triunfante en nuestros términos. Entonces, amados, este versículo, si te quieren tomar un versículo del capítulo 11 de Hebreos, tomen este para nosotros, para usted y para mí. Porque pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué en sentido figurado lo volvió a recibir? ¿En qué etapa del sacrificio estaba Abraham cuando el ángel lo llamó? Ya para él lo había hecho, no lo negó. En sentido figurado lo volvió a recibir porque en su corazón lo había entregado para sacrificio. Entonces lo volvió a recibir allí. El ángel detuvo el brazo. Detuvo el brazo porque él no titubeó. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? No sé si está aquí. No lo dijo aquí, le dijo detente. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu único, a tu unigénito. O sea, la intención del corazón se reveló. Y como dije en el conflicto, ¿qué hizo el universo? Que recuerden que somos espectáculo del universo. El universo dijo, tenías razón, Señor. Este hombre es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque pasó la prueba más dura. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a matar a su hijo? Tremendo. Ok, sigamos. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este también es tremendo. La fe de Amram y de Jocabet es tremendo porque ese decreto, si descubrían al niño, no solamente iban a matar al niño, ¿a qué más iban a matar? A ellos dos, porque habían desobedecido que un decreto real, un decreto del faraón. No habían entregado a su hijo, sino que lo habían guardado. Pero sabemos que eso fue inspirado. ¿Quién es el que pone el querer y el hacer? Dios. ¿Por qué? Porque Moisés estaba apartado con un propósito especial y por eso lo guardó, hermano. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este también es tremendo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
¿Quién de los que estamos aquí prefiere vivir en un rancho que en una mansión? ¿Ah? Hay que estar en ese momento. Ok, gloria a Dios. Pero Él lo escogió. Ok. Y entonces fíjense. Pero una necesidad de vivir en rancho cuando sea la situación o él teniendo él. Ajá. Ajá, ¿cuál escojo? Ok. Y entonces, bueno, vamos, sigamos. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el ¿qué? En el galardón, en el premio. ¿Cuál es el premio, hermano? ¿Y cómo sabían ellos ese premio? Ajá, pero ¿cómo sabían ellos ese premio? Porque habían recibido parte de sus antepasados. Gloria a Dios. No había palabra escrita, pero estaba la tradición ¿qué? Oral. Y de ahí se transmitía, ¿qué se transmitía? Todo el conocimiento de Dios, del linaje de dónde? De Adán y de Set. Eso, por la gloria de Dios, no se había perdido. Estuvo a punto de perderse en el capítulo 5 de Génesis, cuando el pensamiento del hombre era de continuo, solamente el mal, y por ahí yo leyendo el año bíblico antier, marqué un versículo, no recuerdo, que decía, desde su juventud, dice el versículo. Creo, vamos, lo voy a buscar, vamos a hacer un paréntesis aquí rapidito. Ya vamos a marcar, bueno, estoy en el 11. Vamos a Génesis 5. Si no recuerdo, mal no recuerdo, es el 21, no es el 21. La maldad de los hombres. Bueno, le voy a colocar eso de tarea para que sigamos, para que no me lo recuerdo. Yo lo marqué, incluso lo puse en el estado y lo marqué y lo coloqué allí. Porque dice el pensamiento del hombre es de continuo desde la juventud. Y entonces ahí también, yo diría, o sea, interpretando, ¿no? Habría que ir al original. No fui al original hebreo para saber exactamente qué es lo que dice allí, pero podríamos decir que está diciendo que el corazón del hombre se inclina al mal desde el momento que empieza a tomar decisiones. O sea, podría decir, de todas maneras, te voy a pasar, Teófilo, el versículo para que lo compartas con ellos, ¿oíste? Para... Sí, no es ese porque lo busqué, pero yo sé que yo lo marqué, haciendo el año bíblico. 6.5. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Entonces, ahí pareciera que dice eso, ¿no? Que desde la juventud, dice la tuya. No, que vivió Jehová que la maldad de los hombres. Pero más adelante dice, ¿desde qué momento? Que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo el mal. no solamente al mal. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Ok, entonces fíjense. Íbamos en el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, porque sabía la mirada en el galardón, que era la vida eterna. Por la fe, el 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como huyendo a quién, al invisible. Y vemos que Moisés siempre mantuvo esto, amados. Porque después, cuando está en Sinaí, él le pide a Dios, déjame verte, quiero verte. Y Dios le dijo, bueno, te voy a poner en la peña, voy a poner mi mano cuando pase, ¿cierto? Él quería ver al invisible, él quería ver a Dios. Bueno, y Dios se le presentó en la zarza. Ok, entonces vemos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruyera a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, Rahab no era parte del pueblo de Dios, pero Rahab también ejerció la fe. Y tenía un oficio no muy decoroso al momento. Y entonces quiere decir que la fe está disponible para ¿quiénes? Para todos, sin acepción, ¿verdad? Ajá. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza y debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, a muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, fíjense, hermano, ¿por qué el autor de Hebreos está hablando de todos estos temas? Porque en el momento que él está escribiendo este libro, que yo lo vi por aquí, creo, no recuerdo el año de que se escribió el libro de Hebreos, había una gran persecución contra el pueblo cristiano, una tremenda persecución, y muchos estaban ya siendo muertos. Entonces él le dijo, por la fe todos estos murieron, con fe, con la fe intacta, ¿en quién? Como viendo a quién, como Moisés, al invisible, y ellos perecieron. Y aquí está lo que le decía sobre la inmortalidad del alma, que aquí se deja claro, aquí el autor de Hebreos deja claro que el alma no es inmortal, porque dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es cuando Cristo venga, que todos estos van a ser resucitados y van a recibir ¿qué? El galardón. ¿Junto a quién? Junto a nosotros. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 15, ¿verdad? El 15. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero estos. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar ¿dónde? Siempre con el Señor. Maravillosa promesa, amado. Entonces hemos culminado el capítulo 11, maravilloso, ¿cierto?